Bueno, muchas gracias. Gracias al CICODE por invitarme. Es la tercera vez que colaboro con vosotras y estoy encantada. Y estoy encantada doblemente de estar aquí porque creo que en esta época pospandémica echamos mucho de menos el contacto, las redes, lo físico, que es de lo que se nutre el mundo en general y la economía social y solidaria en particular. O sea, es súper importante la articulación en redes, pero también el contacto personal, y en ese sentido quería daros las gracias a Ana Merino, a Senia y, por supuesto, a Aurora también por haberle robado un parte de su valioso tiempo en presentarme. Bueno, yo estoy aquí básicamente como activista porque realmente la economía social y solidaria y la economía feminista, además de ser un cuerpo teórico, es una propuesta política y práctica, y desde ahí es desde donde voy a hablar y desde donde creo que tiene sentido articular las redes de consumo, de producción y de todas estas cosas de las que habla la epistemología feminista. Me imagino que muchas de vosotras sabéis qué es la economía feminista, pero mi intervención va a consistir brevemente en explicar qué es la economía feminista, qué guiños tiene con la economía social y solidaria, también la importancia dentro de la economía de los tres agentes, Estado, mercado y personas, que nos articulamos individual y colectivamente, para, por último, dar, digamos, unas pistas de por dónde están yendo los fondos europeos, los objetivos de desarrollo sostenible también, que es como el marco macro en el que se engloban ahora mismo muchas de las políticas que los estados han hecho propias a través de la Agenda 2030, y cómo se articula esto en las pequeñas empresas de economía social y solidaria, y ahí hablaré de REAS como articuladora en el Estado de esta serie de empresas que básicamente tienen la forma de cooperativas, pero también asociaciones, grupos de consumo, cofradías de pescadores y pescadoras, etc. Bueno, pues voy a partir un poco de... No sé, Senia, si puedes poner, en realidad son 4 imágenes, pero es por ir organizándome un poco el tiempo. ¿Qué sentido tiene hablar de la desigualdad en el siglo XXI? ¿no? O sea, que esto parece que ya tenía que estar superado y que seguimos aquí dándole a poner unos objetivos de desarrollo sostenible que tengan como objetivo prioritario el fin de la pobreza. O sea, que es que parece que estamos en el siglo XIX, en la revolución industrial, en esta serie de empobrecimientos cada vez más generales de las clases medias y bajas, etcétera, pero es aquí donde estamos. Y de hecho hace 2 días hacíamos la introducción a las economías transformadoras diciendo que la economía le ha declarado la guerra a la vida en el sentido teórico y metafórico, y ahora lo podemos decir en el sentido estricto. Estamos en un contexto de guerra que seguramente vamos a pagar las clases medias y bajas y que no cambia en absoluto el sistema de producción y reproducción de bienes. O sea, para la economía clásica, la guerra sube el Producto Interior Bruto de los países. O sea, la guerra es algo positivo, porque vender armas, pues eso, es una producción de un bien en sí que aumenta el Producto Interior Bruto de los países que las venden. Es decir, la economía tiene esa visión basada en el aumento de los beneficios de las empresas capitalistas. Y frente a esto, las economías transformadoras decimos que queremos desplazar el objetivo de acumular capital y poner en el centro el bienestar de las personas y la vida. O sea, es tan sencillo como esto y tan complicado como esto, ¿no? Tan complicado porque los 2 grandes paradigmas económicos, que han sido el paradigma liberal y el paradigma marxista, pues tuvieron un pequeño olvido, y de esto trata la economía feminista, de considerar como no trabajo los trabajos que las mujeres fundamentalmente, básicamente, realizábamos dentro, no solo las mujeres, también los esclavos y esclavas y también algunos hombres, pero básicamente las mujeres realizamos en el interior de nuestras casas, ¿no? Estos trabajos que el marxismo llamaba de reproducción de la vida, ¿no? Y estos trabajos, lejos de ser un producto marginal en la economía, según todos los estudios que se han realizado en nuestro Estado, los más importantes los ha hecho la socióloga Ángeles Durán, suponen de 1/3 a 2/3 del Producto Interior Bruto si se contabilizaran en el mercado a cambio de dinero, porque el Producto Interior Bruto, como sabéis, solo mide los bienes y servicios que se intercambian en el mercado por dinero. Si estos trabajos reproductivos, pues la gestión del hogar, los trámites administrativos, la adquisición de productos básicos, la gestión de lo cotidiano, limpieza, administración de sanidad a pequeña escala, etcétera, todo lo que hacemos dentro de nuestras casas, si se cambiara en el mercado
por dinero supondría de 1/3 a 2/3 del Producto Interior Bruto de los países. Este margen va dependiendo de si las sociedades están muy industrializadas o menos industrializadas, pero también de las crisis. O sea, en las crisis económicas, como decíamos antes, en España a partir del 2008, el Estado se detrae de todo su deber de proveer a las personas de los servicios y bienes básicos, pues servicios de cuidados infantiles, servicios de cuidados de personas mayores, la sanidad decrece, detrae dinero de eso y se lo carga a las familias. Entonces, las familias, siendo fundamentales para la economía y sobre todo, insisto, dentro de las familias las mujeres, que son las que administran este tipo de trabajos de bienes y recursos, pues los dos paradigmas clásicos, liberal y marxista, no habían tenido en cuenta en absoluto el trabajo de las mujeres considerándolo no trabajo. ¿Y qué significa que lo consideren no trabajo? Que las personas que realizan esos trabajos no obtienen ningún recurso económico, es decir, no tienen derechos, porque los derechos en los estados liberales los da el ser trabajador y trabajadora por cuenta ajena, fuera de las casas. Entonces, esto está directamente relacionado y nos podríamos ir al siglo XIX, que es donde se establece la gran dicotomía entre lo público y lo privado, porque hasta entonces, antes de la Revolución Industrial, nuestras casas eran también las fábricas, es decir, dentro de las casas se producían bienes y servicios que se vendían, pero a partir de la Revolución Industrial, que la fábrica se separa de la casa, hay una separación de lo público y lo privado, que es donde se fundamenta el patriarcado moderno. Y se considera importante todo lo que tiene que ver con la esfera de lo público, o sea, lo racional, lo económico, lo que se produce fuera de las casas y tal, y se invisibiliza todo lo que se considera privado, que es lo que pasa dentro de las casas, lo emocional, el trabajo reproductivo, etcétera, etcétera. Y esta división perdura hasta nuestra época. Es decir, ahora muchas de las políticas de igualdad se dirigen a que las mujeres nos incorporemos masivamente al mercado de trabajo, pero no a que haya una corresponsabilidad de trabajos dentro de lo privado, es decir, no a que se repartan de manera más eficiente entre mujeres y hombres los trabajos de cuidado de la vida, y tampoco a dar derechos a las personas que realizan estos trabajos. Por poner un ejemplo, España, las trabajadoras del servicio doméstico, a pesar de que España todavía no ha ratificado el convenio 189 de la OIT, que saca del régimen especial a las trabajadoras del hogar, ahora mismo ellas se encuentran en un régimen especial, es decir, aunque coticen a la seguridad social, no tienen paro y no tienen muchos de los derechos del régimen general de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que el trabajo realizado dentro de lo privado sigue sin derechos, sigue sin visibilidad, sigue sin reconocimiento, y esto afecta no solo a este fenómeno que conocemos como feminización de la pobreza, sino también impacta directamente en la autoestima de las personas, porque es un trabajo que no tiene horarios, es un trabajo que no tiene reconocimiento, es un trabajo que no tiene vacaciones, es un trabajo por el que pocas veces nos dan las gracias, que no contabiliza, que no se tiene en cuenta dentro de las estadísticas de trabajo de los países, ni mucho menos dentro del Producto Interior Bruto, etc. Entonces, a partir del siglo XX, esto se denuncia por parte de muchas economistas feministas, esta dicotomía, y se empieza a crear no solo un cuerpo teórico, una epistemología feminista, una manera de interpretar la economía que tenga en cuenta todo este trabajo, sino que también va acompañado de una batería de propuestas políticas. O sea, los feminismos no solo son una manera de diagnosticar el mundo y un saber académico, sino que eso se tiene que convertir en prácticas para luchar contra la desigualdad. Y hay muchos feminismos. Dentro de esta desigualdad y discriminación que las mujeres vivimos en todos los estados del mundo, hay propuestas desde liberales que se basan en, de nuevo, visibilizar a las mujeres que trabajan fuera de casa, pero olvidarnos un poco de la cantidad ingente de cadenas de cuidados que tienen que proveer mujeres de otros países que vienen a trabajar al nuestro sin apenas derechos, etcétera. O sea, digamos que esa parte oculta de la economía sigue sin interesarles mucho a las economías feministas liberales, hasta propuestas transformadoras como la que propone REAS y como la que proponen muchas redes de economía alternativa y transformadora, que lo que tratan es de desplazar los mercados a un segundo término y empezar a hacer un nuevo pacto social que se base en las necesidades, en repensar un poco qué estamos produciendo
¿para quién estamos produciendo esos servicios? O sea, partiendo de qué necesidades tenemos los seres humanos, que ya os lo anticipo, son muy pocas. O sea, los seres humanos tenemos necesidad de comer, de dormir, de relacionarnos, de que alguien nos llame por nuestro nombre de vez en cuando, nos toque. O sea, en realidad, si bajamos las necesidades a lo básico, esas necesidades son muy pocas. Y si la economía, que etimológicamente esta palabra significa la organización de la casa, o sea, cómo organizamos esta casa de lo común, ¿no? Si la economía se devuelve a esas necesidades de la gente y se organiza la producción y el consumo en torno a esas necesidades básicas humanas, pues vamos a desplazar los mercados y vamos a poner en el centro la vida, porque realmente el sistema económico liberal le está haciendo la guerra a la vida. Antes de la pandemia, que desplazó las agendas de todo lo demás y centró la atención en, por supuesto, los miles de personas que murieron y un problema de sanidad de primer grado, lo que estaba en las agendas políticas era el cambio climático. Y este es un problema que también está generado por el sistema capitalista que todo lo fagocita, que está creciendo por encima de la tasa de reposición de los bienes naturales del planeta, ¿no? Y tenemos un planeta limitado. Entonces, pues todas estas cosas se ponen en la mesa de lo común de la economía, ¿no? De este sistema económico que realmente no sería tan difícil de desplazar, porque hasta el confinamiento, cuando hablábamos de economía feminista, que además quiero recordar que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, no son matemáticas, la economía es una ciencia social, es una manera de interpretar el mundo. Y depende de quién te lo cuente, pues te está contando el paradigma desde un lado o desde otro, pero en teoría, cuando nos hablan de economía, cuando yo estudié economía en la universidad, nos decían que el individuo que hace la economía, el Homo economicus, es una persona pues que no sufre influencias, que parece que nace como una persona adulta, que nadie depende de él, ni él cuida a nadie. O sea, es una persona independiente que lo que trata es de maximizar su utilidad. Es decir, que si le ofreces, por ejemplo, a ver qué ejemplo se me ocurre, si esa persona cobra 50 euros todos los días y tú le dices que invierta, o sea, que haga una inversión de esos 50 euros que puede ganar 150 o cero, esa persona, maximizando su utilidad, va a invertir los 50 en ganar 150, porque la tasa de posibilidad de que gane 150 hace que es probable que en alguno de esos 7 días gane 150 y no 50, ¿no? Entonces, como es un individuo que lo que trata es de maximizar su utilidad, es racional, no es emocional, nadie depende de él, insisto, etcétera, pues lo que trata es de eso, de tener una actitud que maximice su utilidad. ¿A dónde voy con esto? Que esa persona, que las economistas feministas, especialmente una mujer que se llama Jane Austen, dice que parece, o sea, que es parecido a un champiñón, ¿no? O sea, que de repente parece que nace aquí en su mesa de trabajo, peinado, lavado, aseado, educado, cuidado, etcétera. Pero ¿quién ha hecho eso por él? O sea, porque para que esa persona llegue al mercado de trabajo con esas características y tratando de maximizar su utilidad sin pensar que si pierde esos 50 euros su familia no come, o sea, para que esa persona exista hace falta, no sé si puedes pasar esta pirámide de los cuidados, ¿no? Para que esa persona exista, que ahí se ve claramente en ese iceberg como 2/3 de los bienes, de los productos y del trabajo dependen de la economía invisible, de la economía no formal. Para que esa persona llegue aseada, hacen falta 2 personas que la hayan educado, que la hayan cuidado. O sea, lo que pone en valor es la interdependencia de los seres humanos. Los seres humanos dependemos unos de otros. Por lo tanto, ese Homo economicus, para que exista, o sea, esa persona ha tenido una infancia, ha nacido de una mujer. Hasta el siglo XXI no ha habido otra forma de nacer en el planeta que no sea esa. Entonces, lo que trata de devolver la economía feminista es las personas, encardinarlas a su realidad. Somos seres interdependientes, somos seres vulnerables y en torno a eso tenemos que construir la economía. Y digo que cuando hablábamos de esto antes de la pandemia, pues esos economistas liberales que te explican todo desde esa forma racional, en sus despachos tan limpios y aseados, etcétera, pues decían que, bueno, que todo esto está muy bien, pero que el mercado no se puede parar. O sea, el mercado es como la fiesta que no se puede parar, ¿no? Que todo eso está muy bien, pero a ver cómo reformamos la economía. O sea, nada de transformarla, porque en realidad si tú paras el mercado, pues el Producto Interior Bruto decrece, los estados se endeudan, etcétera, hasta que nos confinaron.
y se vio clarísimamente, bueno, se vieron varias cosas, que la economía feminista lleva diciendo mucho tiempo. Una de ellas, que los mercados se pueden parar perfectamente, no pasa nada. Se pararon, la producción se paró, salvo las de los bienes básicos. Y aquí vamos a otro de los paradigmas de la economía feminista, que es que hay trabajos que realmente son necesarios para la vida, que son, o sea, que el ecosistema necesita, y hay otros trabajos, como por ejemplo construir bombas de racimo, sin los que podríamos vivir perfectamente, ¿no? O sea, se puso en valor qué trabajos eran esenciales para la vida y, curiosamente, esos trabajos necesarios para la vida son los trabajos de cuidados, son por supuesto los trabajos de ganadería y agricultura, transporte de mercancías básicas, o sea, son muchos menos de los que habitualmente estamos acostumbrados a hacer y son trabajos tradicionalmente desempeñados por mujeres. De hecho, en la Unión Europea, el 87% de las personas que se dedican a esos trabajos somos mujeres. Pero luego lo comparamos con los índices de precariedad laboral que sostenemos en la Unión Europea en mujeres, sobre todo precariedad laboral a costa de reducir jornadas por cuidado de personas dependientes, y se da la vuelta totalmente. O sea, el 87% de las personas que se dedican a los trabajos de cuidados, a los trabajos necesarios para la vida, sin los cuales la vida no existiría, son mujeres. Y sin embargo, la tasa de precariedad laboral en el empleo, jornadas a tiempo parcial, contratos definidos, temporalidad, etcétera, somos mujeres. Que esto es lo que Antonio Machado decía, que todo necio confunde valor y precio, porque efectivamente en la economía el valor de los trabajos y el precio son dos cosas antagónicas en la economía liberal. O sea, por un lado va, y esta es la paradoja grandísima que soporta la feminización de la pobreza, por un lado van los trabajos necesarios para la vida y por otro el valor que socialmente le damos a esos trabajos. Y eso, de alguna manera, tiene que terminar. Y tiene que terminar, además, de muchas maneras, pero las cadenas globales de cuidados, digamos que también es una forma de fagocitar el trabajo de países en vías de desarrollo que nos van proveyendo de gente que viene a realizar los trabajos que no queremos en unas condiciones indignas. Entonces, para mí, la economía feminista tiene que ser una economía, por supuesto, internacionalista y una economía que dé derechos para todas y que especialmente se preocupe de las personas que vienen a desempeñar los trabajos de maneras más vulnerables, ¿no? Con menos derechos. Bueno, dicho esto, frente a esto hay un nuevo paradigma, que es el de las economías transformadoras, y desde hace un tiempo estamos hablando de economías. Pasa si quieres la diapositiva. Bueno, aquí vamos al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo fundamentalmente el Objetivo 12 y el Objetivo 5, el Objetivo 12, que es del que me imagino que vais a trabajar en esta Feria de Economía Social y Solidaria, habla de producción y consumo de manera responsable, ¿no? O sea, cómo podemos hacer empresas que hagan lo que estamos diciendo, ¿no? Poner en el centro de la producción y del consumo la sostenibilidad medioambiental, la ética, el igual trabajo, igual valor, etcétera, ¿no? Esas empresas son empresas de economía social y solidaria. Entonces, digamos que el marco en el que nos encontramos, Naciones Unidas establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 para que en 2030 sean cumplidos, ¿no? Se da 15 años para reducir la pobreza, o sea, va esos 17 desde la reducción de la pobreza, que es el objetivo 1, hasta la creación de redes para conseguir todos los objetivos anteriores, los 16 objetivos anteriores, dentro de los cuales el 12 es la producción y consumo responsables y el 5 es la equidad de género, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, la reducción de la feminización de la pobreza, etc. Dentro del objetivo 5, algunos de los mecanismos que tiene para empoderar a las mujeres es incorporarlas en los sistemas de educación formal. Esto en muchos de los países desarrollados ya se ha conseguido. De hecho, bueno, pues por ejemplo en España somos más graduadas las que salen de la universidad todos los años, en estudios medios también, etcétera, pero bueno, en muchos países en vías de desarrollo todavía bueno, si hay que elegir entre quién estudia, pues estudian más varones que mujeres, ¿no? Entonces, el objetivo 5 tiene eso como uno de sus pilares, conseguir la educación, la incorporación de las mujeres a la educación formal y
y en el objetivo 12 la producción y el consumo sostenibles. Y aquí viene a apoyarnos, a apoyar, digamos, el desarrollo de las empresas de economía social y solidaria en los fondos Next Generation que la Unión Europea ha aprobado para la resiliencia. Me imagino que habréis oído hablar. Son una cantidad enorme de dinero, me parece que son 750.000 millones de euros, que van a contribuir a reparar en la Unión Europea los daños económicos y humanos que ha tenido la pandemia. Y gran parte de este dinero viene a España. España hizo un plan que gustó bastante en Europa y a través del cual ha conseguido pues, casi el 18% del total de los fondos, que un plan que se llamaba España puede, me parece, ¿no? Entonces, dentro de estos fondos de Next Generation hay dos partidas grandes. Uno son los mecanismos de recuperación y resiliencia, que tienen la mayor cantidad de dinero, 672.500 euros, de los cuales el 18% se destina a España y van dirigidos a hacer sostenibles las empresas, a digitalizar las empresas. O sea, dentro de digamos, del shock que supuso la pandemia, sobre todo en países donde hay mucho turismo, etcétera, que se frenó de golpe la economía, pues parte de estos fondos iban dirigidos a modernizar, a tecnologizar las empresas y también a reducir la huella ecológica. Y España incorporó además la equidad de género como uno de sus fundamentos. Y el segundo de los paquetes de medidas se llama Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, y tiene una cantidad menor, 47.500 millones de euros, parte de los cuales más del 25% de este segundo paquete van dirigidos a España. Entonces, ¿qué supone esto para las economías transformadoras? Pues realmente supone un escenario de oportunidad, porque además muchos de estos fondos se van a gestionar de manera autonómica, para que dentro de todas las dotaciones que se van a hacer a empresas para transformarse, para fortalecerse, para generar emprendimiento en tejido social, la economía social y solidaria esté ahí como agente en primera línea. Es verdad que gran parte de estos fondos van a ir dirigidos a grandes empresas que son, digamos, las que pueden competir, pues, por ejemplo, en energías renovables, coche eléctrico es una de las cosas que también se van a dotar, pero hay otra parte importante, muy importante, que las empresas de economía social y solidaria pueden aprovechar. Y bueno, decíamos que los agentes de la economía, o sea, por una parte está este marco de los objetivos de desarrollo sostenible y de los fondos Next Generation, pero luego están las empresas. O sea, ¿qué tipo de empresas tienen capacidad para responder a los principios de la economía feminista que hemos dicho antes, a los principios de poner la vida en el centro, de favorecer los cuidados y la corresponsabilidad, etcétera? Y bueno, nosotros cuando hablamos de economías transformadoras hablamos de cuatro: de economía de los comunes, de las economías que favorecen la soberanía alimentaria y las economías sostenibles medioambientalmente, de las economías sociales y solidarias y de las economías feministas. Porque es verdad que ahora, y en la próxima diapositiva lo vamos a ver muy claro, hay un montón de nombres con los que se están nombrando a nuevas economías que algunas nada tienen de nuevo. Por ejemplo, las economías colaborativas, Uber, Cabify, Wallapop, Vinted, etcétera, que sí, digamos, que tienen como efecto secundario reducir la huella porque aprovechan los coches individuales para compartir o la ropa de segunda mano, etcétera, pero no tienen nada de democracia interna ni de redistribución de la riqueza. Son empresas jerárquicas, piramidales, que lo que tratan es, pues de ponerse el sello verde, pero no tienen en cuenta ni la horizontalidad a la hora de tomar decisiones, ni igual trabajo, igual valor, ni redistribución de riqueza, ni ni equidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que todo lo que nos suene a nuevo, por ejemplo, economía verde, suena fenomenal, pues nos molestemos un poco en saber qué hay detrás, ¿no?, de ese tipo de empresas. Porque realmente para nosotras las economías transformadoras son cuatro: son las economías del procomún, que son las que tratan de rescatar, digamos, bienes comunes y gestionarlos comunitariamente.
las economías feministas que en realidad lo que proponen es más un paradigma que una forma de llevar a cabo, y esas economías feministas se llevarían a cabo a través, en nuestra opinión, de las empresas de economía social y solidaria. Básicamente, cooperativas, cofradías de pescadores y pescadoras, asociaciones, asociaciones de cooperativas, etc. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen en su ADN, en su manera de constituirse, una forma de organización que da tanto a trabajadoras como a socias la posibilidad de elegir jornadas, de decidir cómo van a producir, cuándo van a producir, en base a qué, etcétera, pero tienen, digamos, una pata un poco débil, y es que son empresas pequeñas. Es verdad que, por ejemplo, REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, tiene en el Estado 908 empresas y genera al año casi 10 millones creo que más de 10 millones de euros. Pero esto, comparativamente con otras empresas, todavía digamos que tiene poco músculo, ¿no? Entonces necesita la alianza con estados y con instituciones. Por eso digo que los fondos Next Generation van a suponer, digamos, una alianza público-privada necesaria para que estas pequeñas empresas se fortalezcan. Porque lo hemos visto, por ejemplo, con todas las oportunidades que se produjeron a través de los distintos municipalismos en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, etcétera, ¿no? Que de repente hubo una sinergia público-privada y a través de lo público se empezó a contratar a empresas de economía social y solidaria. Es lógico que las instituciones favorezcan empresas que tienen dentro de sus valores la equidad, la sostenibilidad medioambiental, la democracia, etcétera, ¿no? Pero esto no ocurre siempre. Es decir, que depende de quién gobierne, el valor está en fortalecer esas empresas o en todo lo contrario, ¿no? O en contratar empresas que abaraten los costes, da igual a costa de qué, ¿no? Y esto, por ejemplo, es especialmente paradójico con todo el tema de los cuidados desde lo público. O sea, la ley de dependencia provee a las personas que tienen un grado de discapacidad o de dependencia reconocida cuidados en el interior de sus casas. Pero cuando nos paramos a preguntarnos qué están cobrando las personas que van a trabajar a esas casas, pues, por ejemplo, o sea, yo os hablo del caso de Madrid porque es donde más he trabajado, pero las empresas que están proveyendo esos servicios son las empresas de Florentino Pérez, os suena, ¿no?, el nombre. Que son empresas, Eulen, Activa, etcétera, que pagan salarios mínimos, que hacen a una mujer desplazarse de punta a punta de una ciudad para trabajar 2 horas en una casa y 2 horas en otra, sin pagarle lo que tarda en llegar de una casa a otra. Es decir, ese trabajo de cuidados, desde lo público, debería de organizarse de otra manera, y las cooperativas deberían de estar ahí, como están en Barcelona, que es otro de los ejemplos por todo lo contrario. Hay grandes cooperativas que se dedican a proveer servicios de cuidados, pero además lo hacen con criterios éticos, con criterios de equidad, etcétera, ¿no? Entonces, para meter esa pata de lo privado a lo público, hace falta una sinergia, digamos, que haya representación dentro de lo público, que haya femocracia, que haya feministas que estén metidas en las instituciones y que la interlocución con el tejido social sea mucho más fluida y más fácil, ¿no? Y también democratizar, como dice Nancy Fraser, radicalmente la sociedad. O sea, establecer diálogos y comunicación, y esto también se vio en los municipalismos, como de repente los presupuestos participativos hacían mucho más fácil que las personas acercáramos los presupuestos públicos a lo que ocurría en nuestros barrios, en nuestras casas, etcétera, de una manera mucho más racional y mucho más de optimizar recursos que lo que pueda hacer la directora general de urbanismo dentro de su despacho. Me explico, o sea, hace falta una interlocución público-privada, que estos fondos pueden suponer una oportunidad para hacerlo, pero que sin duda también hace falta que haya feministas que estén dentro de las instituciones y con las cuales establecer alianzas. Lo digo en este ámbito académico porque podéis ser cualquiera de vosotras, es decir, o sea, que también hace falta gente que, bueno, luego hablaremos de si a las feministas nos interesa el poder, si es uno de los diálogos que salgan o no, pero es importante romper esa brecha público-privada que, como decía al inicio de la intervención,
el sistema capitalista se ha esforzado mucho en establecer y en mantener. O sea, en tanto que la dicotomía entre lo público y lo privado, racional, emocional, dependiente, independiente, hombre, mujer y tal, se establezca y se mantenga, vamos a poder transformar muy poco las economías. Hace falta romper esas brechas, que es lo que trata, es esa mirada peculiar que pone la economía feminista en la manera de producir y de reproducir las sociedades, que rompe esa brecha público-privada y y que establece conexiones constantemente en lo que pasa entre nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras casas, nuestras precariedades, etcétera, y lo público. O sea, esta frase que Kate Millett hizo como una especie de alegato en su libro Política Sexual y que es una de las máximas que fundamentan el feminismo desde los años 70, que es lo personal es político, me imagino que muchas de vosotras habréis oído hablar de esta frase, pues la podríamos rescatar desde la economía feminista y hablar de que lo personal es económico también. O sea, lo que pasa en nuestra casa, no podemos hablar de que la economía va bien si la mitad de nosotras somos precariado. O sea, hace falta una conexión entre lo público y lo privado, entre lo que pasa en nuestros cuerpos, en nuestros deseos, en nuestros imaginarios y tal, y lo que pasa afuera. Que esto, por ejemplo, en el terreno de los feminismos ha sido súper práctico, por poner un ejemplo, en denunciar la violencia de género como un problema institucional, por esta línea entre lo privado y lo público, de si me pasa a mí, te pasa a ti, esto no es un asunto de dentro de las casas, esto es un asunto al que las instituciones tienen que responder, que en España, o sea, en esto fuimos pioneras con la ley de atención a la violencia de género, gracias a un caso, al caso de Ana Orantes, andaluza, que por el que hubo un estallido en las calles, de decir, vale de decir que esto es violencia intrafamiliar, aunque ahora algunos quieran volver a eso. Esto es un problema que se llama violencia de género, que nos hace a las mujeres vulnerables y que el Estado tiene el deber de responder a esto, porque aparece en la Constitución así, el Estado y los poderes públicos tienen que remover los obstáculos que impiden la plena igualdad. Pues exactamente igual lo tendrá que hacer en la economía. O sea, llevamos mucho tiempo soportando desde el 2008 titulares de que la economía se está recuperando, de que las familias están saliendo de la pobreza, etcétera, cuando en realidad lo que hemos hecho es de un problema coyuntural de empobrecimiento de clases medias y bajas, estamos casi llegando a un problema de cronificación de ese empobrecimiento, que además tiene un efecto también en cómo te sientes sujeto de derecho desde esa precariedad existencial que tienes, o sea, qué vas a reivindicar, etcétera. Y por eso, o sea, lejos de que la solución sea una fractura entre lo público y lo privado, lo que hace falta son múltiples alianzas, interlocuciones. O sea, y aquí volviendo a Nancy Fraser, o sea, esas políticas de redistribución, pero también de reconocimiento, o sea, hacen falta establecer puentes, tender puentes y confluir cada vez más en movimientos sociales críticos, dentro de los cuales están las economías transformadoras, pero también los movimientos LGTBI, los ecologismos sociales y todos los movimientos que puedan introducir una mirada, perspectiva y un valor peculiar a todos los trabajos que muchas personas estamos realizando gratuitamente o a cambio de nada. Y en este sentido, quería casi ir terminando. Quería ir terminando diciendo que es importante, o sea, cuando hablamos de feminismo radical, que ahora yo creo que es muy, o sea, es particularmente importante resistir en esta disputa hegemónica del discurso, ¿no? Porque estamos ante un backlash, o sea, todo un movimiento de resistencia a los avances de las mujeres. Desde los años 70 los feminismos han sido un movimiento que pacíficamente han tenido las máximas conquistas y logros en derechos, en políticas, en leyes, etcétera, pero ahora mismo estamos casi viviendo un momento de retroceso, de tensión y de disputa de la hegemonía cultural, otra vez, de a ver quién se lleva el discurso, ¿no? Pues es muy importante volver a que el feminismo radical es necesario y es urgente. Sin feminismo no va a haber avances sociales, no va a haber democracia posible, no va a haber transformación económica que tenga sentido. Y cuando hablamos de radicalidad, estamos hablando de ir a la raíz de la desigualdad, a la raíz del patriarcado. Y la raíz del patriarcado
no es solo que haya un sistema de representación a través del cual, como decía el marxismo primitivo, son las empresas las que extraen la plusvalía de las personas, bueno, estos términos que aparentemente eran neutros, de proletariado, plusvalía, explotación, etcétera. No. El feminismo lo que pone el ojo es en el que esos términos aparentemente neutros están feminizados. Cuando hablamos de explotación, estamos hablando de violencias machistas, que son los mecanismos más fuertes de control, por supuesto también de violencias racistas y de violencias homófobas y de violencias transfobas. Todo esto va en el mismo paquete, porque tiene una construcción de género hegemónica, heteropatriarcal, racista, capitalista, esa cosa escandalosa de la que habla Donna Haraway. Pero el ir a la radicalidad es ponerle nombre y cara a ese sujeto explotado. Y no estamos hablando de que sean las empresas, como decía el feminismo primitivo, las que extraen la plusvalía y solamente los burgueses los que se benefician. También son los hombres particulares los que tienen privilegios a los que tienen que ir renunciando. Es decir, que las tensiones y el romper la paz no solo se va a producir en la esfera de lo público, también va a haber tensiones en lo privado, porque para que la equidad sea transitable, unas tenemos, por supuesto, que empoderarnos, que siempre está como objetivo, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, el dar un paso hacia adelante, ocupar puestos de responsabilidad, de poder, etcétera, pero esto tiene que ir acompañado de un paso atrás por parte de quienes tienen privilegios. Y aquí, al hablar de empoderamientos y de aumento de poder, también estamos hablando de renuncia de privilegios, ¿no? Que es como la cuadratura del círculo. Y bueno, yo creo que ahora me encantaría escucharos y saber qué pensáis, si os ha resultado interesante. No sé si he respondido a todas las preguntas que me lanzaba el CICODE, pero bueno, he hecho un repaso por todas ellas, aunque haya sido breve. Muchas gracias. Bueno, yo aquí no tengo ni idea de economía, esta ha sido como mi primera aproximación al tema y no entendí muy bien lo del régimen especial de trabajo, que se podría explicar un poquito. Pues sí. No sé si hay más preguntas, si las recogemos o contesto ya. Hola. Muchas gracias. Es una pregunta un poco ignorante, pero no sé bien cómo funciona lo de incluir los cuidados dentro de la economía del Estado. Pues empezando por el régimen especial de las trabajadoras del servicio doméstico, se han dado algunos pasos, es decir, por ejemplo, durante la época del confinamiento y el posconfinamiento hubo ERTES, o sea, hubo salarios para las personas que habían interrumpido su trabajo dentro de las casas. Pero las empleadas domésticas en España están sujetas a un régimen especial que, o sea, si el régimen de autónomo todavía no está en igualdad de condiciones que el trabajo por cuenta ajena porque no tiene paro, o ahora mismo me parece que le han reconocido un paro, pero es mínimo, etcétera, el régimen especial no tiene paro. Es decir, si tú te quedas desempleada, tiene cotización y de hecho se han subido las cotizaciones según se subían los salarios mínimos, que en el último año ha habido 2 subidas de salarios mínimos, como sabéis. O sea, se ha subido la cotización de este tipo de empleos, pero tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, el régimen de internas tiene un solo día de vacaciones a la semana, no tiene un horario muy claro, es decir, tiene un régimen especial que flexibiliza mucho más la jornada y precariza el trabajo de quienes lo realizan. Entonces, y lo digo para que lo sepáis, el día 27 de marzo va a haber concentraciones en algunas ciudades de España pidiendo que España ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que metería este régimen especial dentro del régimen general. O sea, es una reivindicación que las empleadas y los colectivos que se dedican al trabajo de cuidados llevan exigiendo mucho tiempo y que no queremos que se vuelva a quedar en la cola de todas las conquistas que se han realizado, que han sido muchas. O sea, realmente, bueno, como le decía antes, el movimiento feminista ha conseguido, por ejemplo, los permisos iguales e intransferibles de paternidad y maternidad
Era hasta hace poco también una ilusión y un deseo inalcanzable y ya estamos ahí. Y con respecto a la pregunta que tú planteabas de incluir los cuidados dentro del Estado, o sea, los tres grandes agentes de la economía son las instituciones, el Estado, luego el mercado, compuesto por las empresas, y las personas, individual y colectivamente, ¿no? Las instituciones, en el tema de corresponsabilidad de los cuidados, tienen que proveer a todos los servicios de cuidados. Y lo que se lleva exigiendo desde hace mucho tiempo es que esos servicios de cuidados individualicen a las personas. Esto, por ejemplo, en las residencias de personas mayores, a todo el mundo se le trata por igual, con independencia de que tenga algún grado de discapacidad, de que sea gay o lesbiana o transexual, etcétera. Entonces, la individualización dentro de los cuidados es una exigencia que se lleva mucho tiempo planteando. Esto, claro, supone presupuesto. Es decir, no es solo diseñar un tipo de recursos públicos que atienda con peculiaridad a la diversidad de personas que existimos, sino que eso tiene que ir acompañado de una dotación económica, porque los recursos de momento son insuficientes, son pocos, pero digamos que desde lo público lo que trataría es de responder a la necesidad de recursos que cuidan a las personas en todas las épocas en las que somos especialmente dependientes. Cuando nacemos, es decir, los seres humanos somos mamíferos altamente dependientes, hasta los 3 años más o menos no funcionamos de una manera autónoma. Entonces, en ese momento de la primera dependencia de la vida, que haya recursos que atiendan a las personas de 0 a 3, individualizándolos, en el momento de acercarnos a la muerte también somos altamente dependientes, y en los momentos de enfermedades. Esos serían, digamos, los 3 momentos así, y luego pues los distintos momentos que pasamos en nuestra vida también en los que necesitamos recursos de atención, sobre todo sanitaria. Y luego las empresas, dentro de esta atención a los cuidados, también tienen que hacerse permeables, es decir, por supuesto, los permisos de paternidad y maternidad las empresas están obligadas y además les sale gratis. Pero todo el tema de adaptar horarios, de dar facilidades para teletrabajar, etcétera, o sea, el Estado no es el único agente que posibilita que los cuidados se puedan atender de una manera orgánica y fácil y con bienestar. También son las empresas las que tienen que hacer posible y transitable que las personas que cuidan, y no solo son las personas que tenemos criaturas a nuestro cargo o personas mayores, es que quienes no los tenéis también tenéis amigas y tenéis derecho a cuidarlas, o animales, o etcétera, ¿no? O sea que los cuidados tienen que ver con muchos aspectos de nuestra vida, y entonces como agente el mercado, las empresas, tiene también un papel fundamental. Y luego hay otra tercera pata, que es el de las personas, individual y colectivamente. Y en este sentido, tenemos que aprender mucho de las redes comunitarias que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica. O sea, tenemos que recuperar un poco el cuidado comunitario, y esto se ha visto en la pandemia. O sea, el Estado no llega o llega tarde a muchas necesidades que las personas plantean, las vecinas, los vecinos, la gente de proximidad. Entonces también la corresponsabilidad social de los cuidados, repartirnos los cuidados como un deber y una obligación, porque todas las personas, rompiendo el mito este del homo economicus, todas las personas hemos llegado a adultas porque alguien nos ha cuidado, y ese deber de cuidados lo tenemos que devolver. Entonces ahí nos tenemos que organizar a través de asociaciones o a través de colectivos o de redes de vecinas o lo que sea, ¿no? Bueno, en primer lugar, que todo eso que acabas de decir sería muchísimo más fácil si hubiese coeducación en las instituciones, si enseñásemos desde pequeños a niños y a niñas que la sociedad depende tanto de hombres como de mujeres y que tenemos nuestras particularidades. Una de ellas, por ejemplo, la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres, que somos el 52% de la población, y que muchas veces cuando una compañera de trabajo te dice que está mal porque le ha venido la regla y le duele, muchas veces se toma como excusa o como que es una exagerada, cuando la endometriosis es una enfermedad muy, muy grave y que produce unas secuelas también psicológicas considerables cuando en el trabajo no te permiten tomarte a lo mejor el día libre porque te encuentras mal. Y luego también quería decir que es muy importante tener en todas las instituciones, en centros de mayores, en centros de menores, en diferentes instituciones,
personal especializado en la diversidad, personal que sepa de lo que se está hablando o lo que se está tratando o con quién está tratando, porque no todas las personas somos iguales y por lo tanto en los servicios, por ejemplo, en los servicios institucionales de violencia de género debería haber personas que sepan sobre eso, que estén especializadas en ese tema y que no metan la pata, pues exactamente igual cuando se trata de los cuidados. No cualquier persona puede cuidar. Hay que profesionalizar los cuidados y hay que profesionalizar y diversificar a las personas que ejercen esos cuidados. Y luego yo quería hacer una pregunta en cuanto a lo del régimen especial y general de las trabajadoras, porque el régimen especial se rige por reales decretos leyes, se rige por proyectos de ley, entonces quizás no sería mejor, porque si trasladamos a las trabajadoras del régimen especial al general, estamos como dando a entender que el trabajo de los cuidados, etcétera, es un trabajo como otro, cuando realmente yo considero que es más importante y que sí que tiene que tener un régimen especial que se adapte a las necesidades tanto de la persona que cuida como de la persona que es cuidada. Entonces yo creo que ahí quizás lo que sí que se debería abogar un poco más es porque se llega a un acuerdo y se hagan esos decretos ley que se necesitan para blindar el trabajo de los cuidados, más que a lo mejor añadirlo al régimen general que tantísimos problemas tiene para todas las trabajadoras. Gracias por tus aportaciones. Lo de la coeducación me ha parecido fundamental. De hecho, bueno, yo conozco a Aurora por su hermana Ana Álvarez Wenger, que es una de las mayores expertas en coeducación que yo conozco, y que la importancia de la coeducación se podría resumir en frases como la de que quien cuida no mata. Es decir, que tenemos que enseñar a cuidar a los niños y a las niñas para ir transformando las sociedades y ese deber de cuidados que nos ha inculcado desde que somos criaturas con independencia de nuestro sexo. Eso es uno de los grandes desafíos. Con respecto a lo del régimen general y especial, no me sé la letra pequeña, pero que pase al régimen general yo creo que es más un tema de derechos, de otorgar derechos, que de no particularizar a las personas a las que se cuida. Creo que tiene que ver con reconocer pues eso, determinados derechos a las trabajadoras que ejercen ese trabajo, que a no individualizar a quienes cuidan. Pero fíjate, con respecto a lo que tú estás diciendo, en los años 70, Silvia Federici, me imagino que os suena, ¿no? Maravillosa, pues lanzó una campaña, ella y otras mujeres, y María Rosa Dalla Costa y otras autoras italianas, que se llamaba Salarios para las amas de casa. Fue una campaña muy polémica, pero que puso encima de la mesa que el trabajo de cuidados requeriría un reconocimiento por parte de los estados. Y eso a mí me parece fundamental a día de hoy. O sea, y no me parece contradictorio con que quienes además lo hacen por cuenta ajena, es decir, las personas que se dedican al cuidado de sus familiares deberían de recibir un salario y una pensión el día que se jubilen, porque aquí viene el segundo problema, que esa feminización de la pobreza viene de la dependencia absoluta a la que te somete no tener un salario. Tú te tiras la vida trabajando, porque los trabajos de cuidado son trabajos muy duros y muy fuertes, que no tienen horario ni vacaciones, etcétera, lo que hemos dicho antes, pero que además no te dan pensión, son las pensiones no contributivas del futuro, y que además están basadas en el mito del amor romántico, de la eternidad y tal, de somos una empresa y esto va a funcionar así siempre, y ya sabemos que no es así. O sea, que las parejas se rompen y además muchas se tienen que romper, y eso somete a un empobrecimiento a las mujeres que han basado sus ingresos en el salario familiar, ¿no? Entonces, una cosa sería reconocer a quienes trabajan por cuenta ajena en esos trabajos de cuidados, es decir, a las empleadas domésticas, a las internas y tal, y otra es otorgar salarios a quienes cuidan de sus propias familias, porque el Estado, no nos olvidemos de que también se ahorra mucho dinero gracias a ese trabajo invisible. Si tuviera que poner todos los recursos en marcha necesarios para atender a criaturas de 0 a 3, a personas mayores y a todas las personas dependientes con un grado u otro de dependencia, harían falta muchísimos más recursos que el Estado se está ahorrando. Entonces, existe una deuda de devolución y no solo de reconocimiento, sino de remuneración de esos trabajos a las personas que lo realizan, fundamentalmente mujeres. La veo de Sagara,
Dice, buenos días, me gustaría saber hasta qué punto es conocida la economía feminista, ya que, por ejemplo, en medios de comunicación, sobre todo me refiero a la televisión, no he escuchado nada, hasta llegar a la carrera. ¿Puede ser porque no convenga que la población sepa y tenga información real sobre el tema? Sí, la pregunta tiene trampa, claro. Yo creo que ya la ha respondido. O sea, claro, los sistemas hegemónicos, y por eso hablábamos de la hegemonía cultural. La hegemonía cultural es todo el discurso que acompaña, digamos, a la corriente principal económica y a los sujetos privilegiados. Entonces, la economía liberal, yo cuando estudié la carrera, el paradigma económico digamos, que recibía el adjetivo de racional, óptimo, etcétera, era el paradigma liberal, no había otro. O sea, no había otra corriente de pensamiento crítica dentro de cómo nos enseña la economía. Entonces, lo bueno es que las economías transformadoras no solo son posibles, sino que existen y están articuladas. Y esto es algo que nos tiene que dar no solo esperanza, sino que nos tiene que dar fuerza, que hay ya todo un sistema alternativo de economía que está funcionando y que funciona bien. Por ejemplo, las empresas de economía social y solidaria durante la crisis han destruido menos empleo que las empresas capitalistas. O sea, no han desplazado a las personas como si fueran un asiento contable más, sino que han tratado de conservar empleos, etcétera. Entonces, esto nos tiene que dar fuerza, como a mí me la dio, por ejemplo, escuchar que las familias, lo que se considera familias normativas, padre, madre y criaturas, suponen un 30% del total de las familias en las grandes ciudades. O sea que no me explico cómo, por ejemplo, el urbanismo no tiene en cuenta esta perspectiva feminista de la diversidad, porque las casas se construyen para familias nucleares de ese tipo cuando la mayoría de las familias no respondemos a ese modelo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un interés en que no se sepa, desde la academia, desde los medios de comunicación y desde muchas instituciones. Pero en cuanto buceas un poco te das cuenta, y esto pues nos tiene que dejar entrar aire a los pulmones, que esas otras redes están ahí. Y de hecho la salida a esto es a través de la red. O sea, no hay otra forma de crear una alternativa que no sea fortaleciendo las redes que ya existen. Por ejemplo, como una lucha en estas reivindicaciones del espacio privado y quizás también para que los hombres tengan más oportunidad de participar en el espacio privado, convendría también como impulsar las cuestiones estas del el ingreso básico universal, ¿no? Creo que sería una propuesta que iría como en ese sentido y facilitaría tanto la dignificación del trabajo en casa como la participación de los hombres en esos espacios, ¿no? Yo quería preguntar por ejemplos prácticos cuando hemos hablado de economías transformadoras, o sea, como de cada una, ¿no? Porque me he hecho como la lista. Quería ver como ejemplos prácticos de economía del bien común, social y solidaria, las feministas y las comunitarias, para entender un poco las diferencias. Buenas, ¿qué tal? Hablabas del paradigma económico neoliberal y, bueno, como docente de economía, quería preguntarte qué consejos me podrías dar o podrías dar en general a los docentes para que seamos capaces de alejarnos cada vez más de ese paradigma, ¿no? Y ir hacia economías pues, como las que has comentado, ¿no? Economía feminista, economía del bien común o economía ecológica, que son desde luego mucho más saludables para la sociedad y en la que estamos y para el medio ambiente. Bueno, pues con respecto a la renta básica universal como propuesta para romper, o sea, para favorecer la corresponsabilidad social de los cuidados, para luchar contra el empobrecimiento y tal, hay muchísimos estudios. En el último Congreso de Economía Feminista, que fue en Bilbao en el 2021, en julio, había un estudio de la Universidad del País Vasco sobre si era viable o no la renta básica universal en el Estado español, y lo es. O sea, hay muchos estudios. Bueno, luego incluso respondían a de dónde se iba a detraer todo ese dinero que había que pagar a las personas que fueran dependientes o que no estuvieran empleadas, etcétera, y tenían el estudio totalmente hecho, o sea, tenían las preguntas cerradas. O sea que sí, podría ser, y cada vez hay más personas que apuestan por ese modelo, porque además respondería a la dignidad de la vida, a la dignidad de los cuidados,
y a muchas de las propuestas, ¿no?, de democratización de la economía. Con respecto a los ejemplos concretos de economía feminista, economía de procomún, etcétera, bueno, digamos que en la economía social y solidaria tiene el modelo de empresa del que se pueden servir el resto de las economías. Por ejemplo, la economía de la soberanía alimentaria y tal, pues se basa en huertos ecológicos, en un modo de producción que reduzca la huella, etcétera, y sobre esto hay muchas propuestas, o sea, tanto a nivel de agricultura y ganadería como bueno, de compra de territorios de agricultura para trabajar en cooperativas, etcétera. Procomún serían, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, o sea, cómo se puede cooperativizar bienes que hasta ahora han sido individuales, etcétera. La economía feminista provee, digamos, determinados servicios que tienen que ver con los cuidados, con la educación, con... Bueno, os va a dar la otra parte del curso la va a dar la cooperativa Pandora Mirabilia, ¿no? Que sí. Y ellas os pueden hablar de un montón de propuestas que se están llevando a cabo pues a través de las economías feministas en el ámbito educativo, en el ámbito de cooperativas de cuidados, en el ámbito, por ejemplo, del comunitario, de articulación de redes, tenían un proyecto muy bonito de cómo atender la soledad no deseada, la soledad sobrevenida en las ciudades, ¿no?, el aislamiento de las personas, etcétera. O sea que, bueno, hay muchas propuestas y digamos que, insisto, la cuarta pata, que sería la economía social y solidaria, tiene todas estas ramificaciones de aspectos tanto de soberanía alimentaria como de procomunes, como de economía feminista, pero lo que aporta es el modelo de organización de empresa en cooperativas, asociaciones, sociedades, intercooperativas, etcétera. Y te agradezco particularmente tu humilde pregunta como profesor de economía porque o sea, me parece fundamental. Yo creo que cuando estudiamos economía hay muchas cosas que nos chirrían y de las que no nos hablan, ¿no? Entonces creo que una de las formas que podríamos introducir, ¿no?, en nuestras clases es cuestionar, o sea, cuestionar el modelo hegemónico y cuestionarlo desde muchos puntos de vista. O sea, es un modelo que, en principio, el liberalismo era un modelo que iba a democratizar la economía, ¿no? Y, de hecho, en el liberalismo original había salario familiar, o sea, había lo que se conoce como salario familiar. Una persona podía proveer de recursos a toda una familia. Eso se ha ido precarizando hasta el punto de que una sola persona no es capaz a veces ni de sostener su propia vida. O sea que, digamos que no ha respondido a la máxima que aclamaba de que iba a democratizar y a... no me sale ahora la palabra, pero a redistribuir económicamente, o sea, redistribuir mejor los recursos. Entonces, cuestionar toda esta serie de cosas y también desde un punto de vista ecológico, o sea, qué daño está haciendo la producción capitalista que no tiene en cuenta las necesidades de producción y reproducción, o sea, de reproducción de las sociedades, sino que produce ilimitadamente bienes y servicios que tienen un impacto en el planeta hasta llegar a donde estamos llegando. O sea, esa serie de cuestionamientos me parecen fundamentales y no vender el modelo como si fuera el modelo perfecto, el mejor de los males, ¿no?, por así decirlo, que es como me lo vendieron a mí. O sea, este es el mejor de los males, como la democracia. Bueno, sí, la democracia tiene sus defectos, pero el modelo que conocemos es el mejor. Bueno, ya, pero no responde a las necesidades. Hace falta un nuevo pacto social. Y esto lo dicen muchos teóricos, filósofos, etcétera, como John Rawls en el siglo XX, y hay que recuperarlo en el siglo XXI. Hace falta un nuevo pacto social que ponga en contacto las necesidades que las personas sienten como suyas y el deber de los estados de responder a ellas. Y la economía es un instrumento más para responder a esas necesidades. Entonces, simplemente desde la crítica yo creo que ya nos alivia mucho el pensar como seres racionales y romper ese mito del homo economicus, ¿no? Y luego, por supuesto, pues si te interesa el tema, hablar de que hay otra serie de redes y tejidos que también están funcionando y que responden y que como consumidoras también tenemos un deber. Decíamos antes que lo personal es económico.
Es que nosotras estamos haciendo política y nosotros todos los días, desde dónde compramos, a quiénes compramos, qué intermediarios ha habido entre el producto y nosotras. O sea, también tenemos una responsabilidad como consumidoras. Esto no solamente es deber de los estados, de las empresas y tal, sino que comprando también estamos haciendo economía y eso es importante decirlo en las clases, ¿no? O sea que yo creo que el debate a finales del siglo XX, el debate sobre los derechos se saturó, se hipersaturó y ahora tenemos que volver al debate de los deberes que tenemos como sociedad, de las obligaciones y de las responsabilidades que tenemos como sociedad, porque esto no se está produciendo solo porque el Estado no quiere hacerse responsable o porque los grandes propietarios sean tan poderosos de crear un sistema de conocimiento y tal, ¿no? Es que existe la complicidad de toda una sociedad, porque ahora mismo la información está en manos de muchas de las personas, mucho más que antes, de todo el que se quiere informar responsablemente, ¿no? Pero por lo menos abrir vías críticas en las clases y decir que no hay una sola corriente, o sea, eso no es real. Lara ha contestado que muchas gracias y que está totalmente de acuerdo con lo que has aportado en la pregunta sobre el tema del feminismo. Y luego, a raíz de lo que estabas comentando ahora, ¿no? de cómo trabajar el tema de la economía social y solidaria, ¿no? En el aula, el otro discurso, ¿no? De economías alternativas, también he dicho que es muy importante no solo en el discurso, sino que luego también las entidades de economía social y solidaria pueden participar, por ejemplo, de la universidad, no solo a través de ferias de economía social y solidaria como la que hay hoy aquí y que podéis conocer diferentes entidades, ¿no? Y que dan diferentes servicios a las necesidades que tenemos, sino también, por ejemplo, a través de prácticas, ¿no? De prácticas que realmente a veces solo se piensa en prácticas en instituciones como muy grandes, ¿no? Y que realmente tengan un valor, ¿no? Se entiende como un valor dentro de la economía de mercado, pero que ofrecer prácticas, por ejemplo, dentro de empresas de economía social y solidaria abre un marco nuevo de contacto y de sinergias entre la universidad y la economía que queremos fomentar, ¿no? Que creo que también es muy importante. Y a raíz también de lo que estábamos comentando antes, pues si también nos interesa, ¿no? Dentro de REAS, pues hay muchísima información de la página web, ¿no? De qué entidades forman parte, ¿no? Y de diferentes sectores, pero también dentro hay un proyecto que se llama PAMAPAM, no sé si lo conocéis, es en Cataluña, que es Palmo a Palmo, y es un proyecto que lo que es un mapa colaborativo de entidades de economía social y solidaria y donde hay información también sobre qué criterios tiene que cumplir una entidad para considerarse de economía social y solidaria, ¿no? Y en ese sentido, como sabemos, hay mucha diversidad, hay muchísimos criterios y a veces no se pueden cumplir todos, pero sí que hay 15 criterios que están ordenados como de organización, con aspectos sociales, medioambientales, de organización interna. Y entonces también hay una valoración de cómo podemos considerar, ¿no? Una entidad de economía social y solidaria si responde a esto. Entonces, por ejemplo, una persona autónoma, ¿no? El tema de, pues, por ejemplo, de organización interna, de democratización de las decisiones, es muy complicado porque si al final trabajas sola, pues ya está, ¿no? Pero que cumpliendo con todos los otros criterios, pues sí que se puede considerar de economía social y solidaria. Y realmente es un mapa que es solo del territorio de Cataluña, ¿no? Pero que luego también el País Vasco tiene de otro mapa que no me acuerdo cómo se llama, pero que realmente ahí da respuesta a todos los servicios que podemos necesitar para cubrir nuestras necesidades. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna intervención en la sala? Bueno, pues yo la verdad es que quisiera agradecer a Alicia, yo creo que por la estimulante conferencia, estoy convencida que nos vamos, ¿no? Con muchas ideas sobre las que pensar, incorporar. Y bueno, a ver si tenemos la oportunidad de volver a escucharla por aquí. O ya a lo mejor yo ya lo lanzo ¿no? Desde las cuestiones prácticas que yo creo que muchas veces también muchas veces lo que más nos hace falta, ¿no? Desde esa materialidad territorial que se está haciendo, qué está haciendo quién, como para aproximarnos más al día a día, también en la línea que tú planteabas. Pues ya para finalizar, me gustaría lanzaros también como información que Córdoba pone en marcha un ciclo de conferencias que se llama Idearia, sobre economía social y solidaria, y este año precisamente lo va a dedicar al concepto de cooperación, a la importancia de la cooperación. Va a ser en Córdoba en junio, me parece que es del 19 al 21, para que os lo apuntéis por si os apetece pasaros, porque precisamente me lo ha recordado Aurora, que a nivel práctico está muy bien conocer
toda la red de recursos, tiene La Tejedora, que es el mercado social de Córdoba. O sea, hay muchísimas iniciativas que merece la pena conocer. Así que os invito a que os paséis también. Vale, muchas gracias.